Pues este es el estudio de Primera de Reyes, un nuevo estudio que vamos a comenzar con el favor del Eterno. Y Primero de Reyes, un libro que se adjudica al profeta Jeremías, es el autor de este libro. Y la narrativa comienza diciendo, capítulo 1: Como el rey David era viejo y entrado en días, le cubrieron de vestidos, mas no se calentaba. Le dijeron, por lo tanto, sus siervos: busquen a mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y que calentará así a mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por todo el término de Israel, y hallaron a Abishag sunamita, y se la trajeron al rey. Y la moza era hermosa, la cual daba calor al rey y le servía, mas el rey nunca la conoció. Y Primera de Reyes comienza con esta narrativa de esta joven, de esta jovencita o de esta joven virgen muy hermosa que le trajeron para que estuviera calentando al rey David. Uh, esta situación, los sabios de Israel nos dicen, ¿y por qué si un rey tenía derecho a tener varias esposas, por qué no le traen una de las esposas que ya tenía? Y sentía mucho frío en su cuerpo y buscaron una joven hermosa que le acompañara. De acuerdo a la halajá, el rey puede tener 18 esposas y David ya tenía las 18 esposas. Entonces, si le traían una nueva esposa, ¿acaso tenía que divorciarse de una de las 18 para tomar a una nueva joven que lo calentara? ¿Y por qué no le daba calor una de las 18 que ya tenía? Son preguntas que los sabios hacen en la Gemara. ¿Acaso eran todas mayores de edad para que dijeran que una mujer de mayor edad no calienta o su cuerpo no es tibio como las más jóvenes? Todo este tipo de preguntas hacen la Gemara. Y los sabios comentan que ellos le permitieron, que no tenía que divorciarse, ya que el decreto de que un rey tenga 18 esposas es más rabínico. Uh, entonces ellos pudieron hacer a permitirle al rey David que tuviera la esposa número 19. Era una prohibición rabínica y no toraica. Y de esta manera, esta joven de la cual nos comienza narrando Primero de Reyes, Abisag, la sunamita, puede venir con el rey y estar con él porque su cuerpo le daba mucho frío al rey David en su edad. Murió de 70 años. Vamos a ver cómo sucede cuando el rey David ya duerme, pero los sabios de Israel dicen que no puede estar un varón con una mujer que no es su esposa a solas. Se llama la prohibición de Yihud. Y la Torah prohíbe esto, a menos que estén casados. Por lo cual el rey David no le podían traer nada más la joven, siendo el rey de Israel, y decir, tráiganme una joven de entre tal edad y tal edad, o tráiganme varias jóvenes para que puedan calentar mi cuerpo, etcétera. Entonces la Torah tiene estas restricciones debido al asunto. Habíamos visto en Primera y Segunda de Samuel el asunto de Tamar y Amnón, que por haber permitido el rey David que ella le trajera de comer a su hermano, entonces hubo consecuencias graves en la familia de David. Y se emitió ese decreto de Yihud, que no podrían estar a solas un varón y una mujer que no están casados solos. Tiene que haber alguien con ellos en todo el tiempo. Y en el caso de David, la corte había prohibido a un varón y una mujer no casados. Eran los rabís los que lo habían prohibido, los líderes. Y en el caso de David se le permite que él tome a Abisai, a Sunamita, para que viva con él, aunque dice la escritura que él nunca la tocó. Él nunca la tocó, nada más quería que le calentara un poco su cuerpo porque le daba mucho frío. Y ellos tuvieron, los sabios, que ir en contra de su propio decreto de Yihud. ¿Por qué ellos habían hecho este decreto? Porque los sabios estaban en contra
del divorcio. No querían que se separaran por cualquier razón los que llegaban a casarse. Entonces, en ese contexto, ah, tenía que estar el varón o el joven y la jovencita. Si van a estar juntos, van a estar alguien con ellos mientras que se casen. Ya cuando se casen, entonces pueden estar solos, mientras tanto no pueden estar. Y para evitar los divorcios, estar en contra de los divorcios, los sabios de Israel habían hecho todos estos decretos. También los sabios nos comparan en el sentido de David con el rey Ahashverosh o el rey Asuero del libro de Esther, que el rey Ahashverosh, que era un rey perverso, hacía concursos de belleza, escogía de entre muchas jovencitas a una sola y desechaba a las demás, pero las demás ya no podían salir a hacer una vida normal, ni tampoco la que había escogido. Tenía muchas concubinas y dormía una noche con una de ellas y la desechaba. Y luego buscaba otra y así la desechaba. Y podía él estar con las jovencitas que él quisiera. A mi mente me viene la idea que es ahí donde se originan los concursos de belleza, en base a lo que este perverso hacía para encontrar jovencitas hermosas, a las cuales los sabios de Israel nos dicen en la Gemara que David era totalmente opuesto a este perverso rey Asuero o Ahashverosh, porque él no tomaba mujeres así nada más. En este caso, de acuerdo a la halajá, él estaba pidiendo que se le permitiera tener a una joven para que estuviera con él, pues sentía mucho frío, pero la escritura nos aclara, jamás estuvo con ella íntimamente. En cambio, a Ahashverosh, perdón, a Ahashverosh le arruinaba la vida a las jóvenes. Con el rey David, la gente se sentía honrada de que el rey pudiera escoger a una de sus hijas como esposa, porque iba a cuidar bien de ella, alguna de las 18 esposas que el rey David tenía. Pero en el caso de Ahashverosh no era así. Él literalmente destruía la vida de las jovencitas. Entonces, este es el primer párrafo que nos narra la introducción en primer libro de Reyes. Y después viene en el verso 5 el asunto de Adonías, la rebelión de Adonías. Entonces Adonías ben Hagid se levantó diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y gente de a caballo, 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces esto? Y también este era de hermoso parecer, y lo había engendrado después de Absalón. Tenía tratos con Joab, hijo de Sarvia, y con Abiatar, el Cohen, los cuales ayudaban a Adonía. Mas Sadoc, el Cohen, y Benaía ben Joiada, y Natán el profeta, Semei, Rehi y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas, animales engordados junto a la peña de Sogelet, que está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Mas no invitó a Natán el profeta, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Y bueno, esta es la rebelión de Adonías. Aquí nos está narrando el profeta, nos está hablando acerca de quiénes eran los que los seguían. Verso 7 dice: tenía trato con Joab, el hijo de Sarvia, que era primo de David, en este caso es su tío de Adonías, y con Abiatar, el Cohen, que había perdido la quejuná. El Eterno se la había entregado, habíamos leído en este caso a Sadoc, porque cuando el rey David pidió que consultaran el Urim y el Tumim, el Eterno no le respondió a este Cohen, y de alguna manera ahora este Cohen se está yendo del lado de Adonías en contra del rey David. Es parte de la rebelión de Adonías. En el libro de Samuel habíamos leído que Joab sabía que David estaba enojado con él porque había matado Joab a Abner, y Amasa había matado a Absalón,
y a Joab no le convenía que Salomón tomara el trono. En cuanto a Abiatar, que era el Cohen Gadol, fue reemplazado por Sadoc y por los hijos que eran de los hijos de Elí, descendientes de Elí. Abiatar es de la familia de Itamar y Sadoc viene del lado de Eleazar. Entonces aquí vemos que Sadoc, que es de la Quejuná original, que había perdido la Quejuná porque en tiempos de los jueces no hicieron nada por el asunto de la concubina que habían dado a muerte y enviado la había cortado en pedazos el levita y enviado por todos los lugares. Y cuando no hay un rey en Israel, la responsabilidad de instruir a la comunidad recae sobre el Cohen Gadol, sobre los Kohanim. Y si estos no instruyen bien en la Torá, viene sobre ellos la responsabilidad. En este caso, esa desgracia que ocurrió se le estaba imputando a los descendientes de Eleazar, los cuales perdieron la Quejuná y le fue dada a Itamar. Y ahora con este asunto del rey David, nuevamente la Quejuná, el Eterno la regresa a los descendientes de Eleazar, en este caso a Sadoc, y se decretó que la línea fuera reemplazada, la de Elí, que viene de Itamar, por la línea de Eleazar, y así Abiatar fue reemplazado por Sadoc. Entonces aquí estamos viendo que Joab no le conviene que Salomón sea quien herede el trono. Y vemos que este Cohen tampoco le parece bien que el Eterno haya preferido a Sadoc, y ahora también se está haciendo del lado de Adonías, formando una rebelión una vez más. Y tanto Joab y Abiatar eran gente justa y sabían que si Salomón llegaba al trono no iba a ser muy bueno para ellos. Y si Adonía llegaba al trono sería algo muy malo, y ellos lo sabían, pero buscaban tener una excusa para dictar que Salomón fuera el rey. Y de esta manera estaban buscando uh, estar en contra de que Salomón sea ungido como rey. Pero vemos que Adonías está haciendo grande rebelión, tratando de dar noticia de que ahora él es el rey, aunque no ha sido proclamado como rey, ni tampoco el rey David ha dado instrucción acerca de que él sea el siguiente rey. Y en este contexto habló Natán, verso 11, el profeta Natán Hanabí le habla a Betsabé, Bathsheba, madre de Salomón, y le dice: ¿no has oído que reina Adonía ben Hagid sin saberlo David, nuestro Señor? Ven pues ahora, toma mi consejo para que guardes tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, Señor mío, ¿no has tú jurado a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonía? Y estando él aún hablando con el rey, yo entraré, y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré después de ti y acabaré de explicar tus razones. Entonces Betsabé entró delante del rey a la cámara, y el rey ya era muy viejo, y Abisac, sunamita, servía al rey. Y Betsabé se inclinó, hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, Adoni, tú juraste a tu sierva por el Eterno tu Elohim, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y ahora que Adonía reina, y tú, mi señor rey, ahora no lo supiste, ha matado bueyes y bueyes engordados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a Abiatar el Cohen, y a Joab el general del ejército, mas a Salomón tu siervo no lo ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra suerte acontecerá que cuando mi señor el rey durmiere con sus padres, que yo y mi hijo Salomón seremos tenidos como culpables. Y estando aún hablando ella con él,
he aquí que Natán el profeta viene. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí Natán Hanadí, el profeta, el cual como entró delante del rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a la tierra, y dijo Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonía reinará después de mí y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales engordados, muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también a Abiatar, el Cohen. Y aquí que están comiendo y bebiendo delante de él y están diciendo, viva el rey Adonía. Mas ni a mí, tu siervo, ni a Sadoc, el Cohen, ni a Benaía, ben Joiada, ni a Salomón, tu siervo, han convidado. Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Y esto es todo lo que están discutiendo. Y podemos ver por la narrativa que está entrando Betsabé y luego sale de la presencia del rey David. Y después entra Natán y sale Betsabé y cada uno tiene una audiencia privada con el rey David y están viendo cuál es lo que él va a tener que decidir hacer. ¿Quién va a ser el siguiente líder de la nación? Y Natán viene y habla con el rey David de respecto a quién va a heredar y, y manda llamar a Betsabé, dice verso 28, llámenme a Betshiba, y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Adonai, quien ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Adonai, el Elohim de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó al rey, puso su rostro en la tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamen ahora a Sadoc el Cohen y a Natán el profeta y a Benaía ben Joiada, y ellos entraron en la presencia del rey. Entonces ella dijo que el rey viva para siempre. Es una manera de darle honor al rey. No es que el rey David nunca va a morir, sino que lógicamente es una expresión de honra, de exaltación por lo que el rey acaba de declararle. Y el rey David manda a traer a Natán, el profeta, a Sadoc, el Cohen, y a Benaía, que vimos en el último capítulo de Segunda de Samuel, que es uno de los soldados guerreros, los héroes de David. Y ahora en el inicio de este libro, Primera de Reyes, vemos que Benaía, Ben Joiada, es quien va a reemplazar lo que era Joab, el general del ejército de David. Ahora Benaía va a convertirse en el secretario de defensa, en este caso del rey Salomón. Así, delante de un naví, de un profeta y de un Cohen, se instituye a Salomón como rey en lugar de David. Vimos también en Primera de Samuel que para que pueda ser un rey de Israel ungido, primeramente tenemos que estar en el territorio de Israel, en Eretz Israel, y tiene que estar un profeta para que pueda ungir al rey, en este caso el profeta Samuel. La narrativa comienza con el nacimiento de Samuel, quien más tarde viene a ungir a Shaol y después al rey David. Pero tiene que estar el pueblo en la tierra de Israel, tiene que haber un profeta que unja al rey y también tiene que haber otro de los requerimientos es haber vencido a Amalek. Entonces todo esto es lo que toma lugar y aquí vemos que hay un profeta, también hay un Cohen, quienes van a instituir a Salomón como rey en lugar de David. Y ponen a Salomón sobre la mula del rey y lo llevan al arroyo del Gijón, es lo que dice la narrativa, verso 33. Y el rey les dijo, tomen con ustedes los siervos de su señor y hagan subir a Salomón, mi hijo, en mi mula y llévenlo al Gijón, que es la fuente donde brota agua, el Gijón. Y allí lo ungirán Sadoc el Cohen
y Natán, el Nadí, el profeta, por rey sobre Israel, y tocarán el shofar, diciendo, viva el rey Salomón. Y después irán ustedes detrás de él, y vendrá él y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque él ha ordenado para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía ben Jehoiada respondió al rey y dijo, amén. Y así lo diga el eterno Elohim de mi señor, el rey. Aquí podemos ver, dicen los sabios de Israel, que la respuesta de Benaía en el amén es de donde se toma que uno puede responder que amén, que es un acróstico. En el Sidur nos dice que una interpretación de la palabra amén es el Melech Neeman, que Elohim es el rey fiel. Y aquí está afirmando quien ahora va a ser el encargado de todo el ejército del rey Salomón, Benaía. Él contestó, amén, que así sea. Y dice, amén, así lo diga Adonai, Elohim de mi señor el rey. Y de la manera que el Eterno ha sido con mi señor el rey, así sea con Salomón. Y él haga mayor su trono que el trono de mi señor, el rey David. Y descendió Sadoc el Cohen, y Natán el profeta, y Benaía ben Joiada, y los cereteos y los peleteos, e hicieron subir a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron al Gijón. Y tomando Sadoc el Cohen el cuerno con el aceite del Mishkan, ungió a Salomón, y tocaron el shofar, y dijeron todo el pueblo, viva el rey Salomón. Y después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo escuchó Adonía y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y escuchando Joab el sonido del shofar, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con este estruendo? Y estando aún él hablando, he aquí que Jonathan, hijo de Abiatar el Cohen, vino, el cual le dijo a Adonía, entra, porque tú eres hombre de esfuerzo y traerás buenas nuevas. Y Jonathan respondió y dijo a Adonía, ciertamente nuestro señor, el rey David, ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él a Sadoc el Cohen, a Natán el profeta, y a Benaía ben Jehoiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le hicieron subir en la mula del rey. Las palabras en hebreo para peleteos, cereteos, los sabios de Israel nos dicen que es una manera de describir lo mejor de las fuerzas del ejército del rey Salomón. En este caso es como si fueran los Navy SEALs o francotiradores, o sea, los mejores arqueros y los mejores guerreros son los que están acompañando a Benaía, quien es el encargado del ejército ahora del nuevo rey Salomón. Y toda esta comitiva está organizando ahora que se tome posesión del reinado de parte de Salomón. Verso 45. Y Sadoc el Cohen y Natán, profeta, lo han ungido en el Gijón por rey, y de allá han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo, y este es el alboroto que ahora se escucha. Y también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo, el Eterno haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en su cama. Y también el rey habló así, bendito sea Adonai, el Elohim de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonía y se fueron cada uno por su camino. Mas Adonía, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y cogió los cuernos del altar. Y fue hecho saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonía tiene miedo al rey Salomón, pues ha tomado los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón, que no matará cuchillo a su siervo.
Y Salomón dijo, si él fuere virtuoso, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se encontrare mal en él, va a morir. Y envió el rey Salomón, y trajéronlo al altar. Y él vino, y se inclinó al rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Y ahí termina toda la narrativa del primer capítulo. Y de acuerdo a los sabios de Israel, nos narran que cuando fue montado en la mula del rey, nadie puede tomar las pertenencias del rey, solamente otro rey. Y Salomón ahora es públicamente el rey de la casa de David. Y es ungido en el Gijón, ahora es ungido como rey, se toca el shofar y se proclama, el rey Salomón vive. Y estando David aún vivo, él da las instrucciones de que así sea. Entonces, es ungido por el Cohen Sadoc, el Cohen, y también testificado por el profeta. Y el Rambam nos comenta en este aspecto que si el puesto llega a contenderse o se insta por primera vez a un rey, entonces se unge. Pero si no hay quien contienda y simplemente es obvio que el hijo de un rey es el que ahora va a reinar, en este caso se tiene que ungir a Salomón porque se está contendiendo. Hay personas que quieren tomar, Adonías quiere tomar el reinado, y es por esta razón que se le tiene que ungir para dar testimonio de que el rey está autorizando que su hijo Salomón, en este caso, venga y tome el lugar. Y la Gemara dice que ¿qué es más importante en una situación donde esté en peligro un rey o un Cohen Gadol, peligro de muerte? ¿A quién se tiene que salvar si solamente uno de ellos se pudiera salvar? Y es tan importante en la vida del Cohen como en la vida del rey cuando están en peligro de muerte. Pero la Gemara dice que se tiene que salvar solamente a uno si así fuera la situación, y en este caso se tiene que salvar al rey. Y el rey es quien gobierna, en este caso, a toda la nación. Y del arroyo del Gijón es donde fluye el Mayim Hayim, el agua viva, y es un agua constante que es sinónimo del reinado de la casa de David. El Eterno le prometió a David que siempre iba a sentarse en el trono alguien que reinara de su descendencia, por lo cual el rey Salomón, que representa al Mesías Yeshua, el mismo nombre, Sar Shalom, que significa príncipe de paz, representa al reinado del Mesías. Más adelante vamos a ver todas las características de la sabiduría de Salomón, la honra, y cómo todos los reyes o líderes de otras naciones, como la reina del sur, viene y quiere ver la magnificencia de todo lo que Salomón hace, cómo Salomón construye el santuario, etcétera, etcétera. Entonces, el agua que fluye constantemente del arroyo del Gijón es representante en cierto punto del reinado de la casa de David, que es por siempre y para siempre. No puede perderse, no se puede quitar, no se puede poner otra persona. Tiene que ser un descendiente de la casa de David, de la tribu de Judá, quien reine para siempre. Y en este caso apunta a la persona de el Mesías. Los sabios de Israel dicen que cuando una persona quiere heredarle, siempre lo hace. Un padre se siente confortable dejándole todo a su hijo, alguien de su familia. Y un sabio de Israel se siente confortable enseñándole todo lo que el Eterno le permita a un estudiante de un sabio. Entonces, en este caso, nunca va a tener celo un papá de su hijo y un sabio de su estudiante, porque son como uno los dos. Y Benaía, el representante militar, dijo amén. La Gemara dice que la palabra amén tiene tres significados. Número uno, aceptar algo. Número dos, cuando uno toma un neder, que es como un voto, uno hace un voto y, y le responde amén.
quiere decir que está confirmando que va a cumplir con ese voto. Y también número 3, la palabra amén representa declarar que lo que se dijo se acepta como verdadero. Y ya mencioné también el acróstico El Melech Neeman. El de Elohim, Melech de la Mem intermedia y la Nun de Neeman, que es fiel. El Eterno es el Melech Neeman. Y dijo Benaía, así lo diga Adonai, el Elohim de mi señor el rey. La Gemara dice que del Gijón al palacio pueden suceder muchas cosas y por eso era necesario traer arqueros y flecheros o lanceros para que estuvieran protegiendo al rey Salomón del arroyo del Gijón hasta el palacio real. Y de esta manera estar asegurándose que la integridad de Salomón va a estar bien. Benayada está en proceso de ahora de ser el general militar de Salomón. En el hebreo se le llama el Sar Sabá, el general del ejército. Y sobre sus hombros ahora cae la responsabilidad que se dé total protección al rey Salomón en el proceso de que tome el trono. Sadoc, Natán y Benayada. Estos tres, vemos que Sadoc es quien derrama el aceite, él es el Cohen Gadol. Natán, el profeta, reafirma el entronamiento y Benayada se encarga de la logística, de todo lo que es organizar este proceso. Y levantará el trono aún arriba del trono de David, dijo Benayada. La Gemara dice que todo mundo tiene celo de otros por algo, excepto un padre de familia nunca va a sentirse mal que su hijo sea mejor que él y un estudioso, un sabio, nunca va a sentir celos de que su estudiante o sus estudiantes sean mejores que él. Y por eso dice que levantará el Eterno el trono del rey Salomón, aún tal vez por encima o superior al nivel del que lo ostentó el rey David. Y así Benayada ora para que Salomón sea, si es el Eterno su deseo, aún superior al rey David. Estos tres, tanto Sadoc como Natán y Benayada, fueron junto con los arqueros. En hebreo se dice Bejakreti, Bejapelti, que significa arqueros y honderos, será la palabra, los que traen la honda y el arco. Y la Gemara dice que también se puede interpretar como el Urim y el Tumim. Así es de que, así como el arquero y el hondero disparan con certeza desde la distancia, así también nuestras oraciones, dice la Gemara, que nuestro padre Jacob Avinu en la Parashá Vayehi dice, con mi arco y con mi flecha obtuve este territorio. Se está refiriendo con mi oración, con Urim y Tumim, con protección militar. Salomón Hamelech ahora es establecido como el rey de Israel. El Cohen Sadoc tomó el aceite. Aún no había Beit HaMikdash, aún no estaba construido el santuario, pero se trajo el aceite de la unción, que en el idioma hebreo es Shemen Hamishha, el aceite de la unción, el que nunca se acababa. Moshe ungió con este aceite todo el tabernáculo, los postes, las pieles de los animales que cubrían el tabernáculo, el altar exterior del sacrificio, el altar interior, la minorá, todo lo que tiene que ver con el servicio del Eterno era ungido con el Shemen Hamishha, que nunca se acababa, y en esta ocasión se trajo junto con el arca, o sea, lo tenían guardado junto al arca y lo trajeron para de esa manera ungir al rey Salomón con el aceite de la unción. Y dijeron, Yehi Hamelech Salomón, largamente viva el rey Salomón, y sonaban el shofar. Y los de Adoniyahu estaban terminando de hacer su celebración cuando oyeron el shofar, y
Joab escuchó el shofar. Los sabios dicen, los demás no lo oyeron. Dice, sí, sí lo oyeron, pero no les convenía aceptar la realidad. Joab no se conforma, quiere él estar al tanto de lo que está pasando a su alrededor. Y ya que ahora está del lado de Adoniyahu, ahora se toma un momento para racionalizar qué es lo que está pasando. Y Jonathan, el hijo de Abiatar, viene y le da la noticia que Salomón ahora es el nuevo rey. Y el rey David ahora sabe que ha concluido su tarea. Para lo que el Eterno lo trajo a este mundo, ya puede él encogerse, como tradicionalmente se entiende, se encoge en su cama, está listo, como lo hizo Jacob antes de morir, se encoge, recoge las piernas como en posición fetal sobre su cama y está listo para que el Eterno, cuando el Eterno lo quiera llamar a su presencia. Entonces, todo este capítulo primero de Primera de Reyes, valga la redundancia, es lo que nos está narrando este libro. Voy a leer un poco acerca de unas notas que tengo en este libro que me hizo favor de obsequiarme el hermano Joseph Good, y lo podemos discutir con más detalle la siguiente semana. Pero este libro se llama Antiguo Israel y el autor se llama Roland de Vaux. Roland de Vaux. Roland de Vaux. Su vida y sus instituciones. Y en la página 100 comienza, bueno, voy a leer un poco de lo que viene en el contenido. Viene la instrucción acerca de la constitución de las tribus y cómo se movían cuál era la manera de vivir de las tribus, etcétera, etcétera. Y la parte 1, instituciones familiares, la familia, el matrimonio, las mujeres, los niños, la herencia y también la muerte y los funerales. En la parte 2 vienen las instituciones civiles, sus divisiones, la gente en el territorio de Israel, los ricos, los pobres, los residentes, los extranjeros, los comerciantes, etcétera. También viene parte para los esclavos. La parte 4 viene Israel, el concepto de Estado. Y el capítulo 5 es el que en esta ocasión nos es interesante. Es la persona del rey. Número 1, su ascenso al trono. Número 2, los ritos de coronación. El lugar, el santuario, la investidura y la insignia, la unción, la aclamación, el entronamiento, la bienvenida. Número 3, el nombre de coronación. Número 4, los salmos de entronamiento. Número 5, el rey visto como un salvador. Número 6, adopción divina. Y número 7, el rey y sus responsabilidades religiosas. El capítulo 6 habla ya más acerca de la esposa, los hijos, los que atienden al rey, la guardia real y el estado real, etcétera, etcétera. Pero la persona del rey viene en la página 100 y nos habla de las características del rey, cosa que ya leímos en Primera de Reyes. No voy a leer todo lo que viene aquí, pero el punto 1 es el ascenso al trono. Hemos visto que mientras que es un principio de dinastía que nunca se va a aceptar por el reino del norte, que nunca ha visto bien a Judá. Aún en Judá, sin embargo, la ascensión al trono implica que el Eterno es quien decide. Un hombre puede ser elegido rey por la gracia del Eterno, no solamente porque el Eterno hizo un pacto con la dinastía de David, sino porque la decisión del Eterno ya ha sido declarada, que solamente los descendientes de David van a reinar por siempre. Si el reino es entregado a Salomón,
y no a su hermano Adonías, es debido a que el Eterno quiere que Salomón reine y nadie más. Y como vamos a ver más adelante, cada entronamiento significa una renovación del pacto que el Eterno hizo con la dinastía de David y que es una manera, podemos llamarle adopción de un elegido del Eterno. En otras palabras, el Eterno es como si adoptara a cada descendiente de David en cada época para que reine. Esta idea de decisión divina era muy común en el antiguo Oriente. Este ejemplo lo vemos también cuando el Eterno le llama al rey Ciro como su Mesías, su ungido. En este caso es que lo está aceptando el Eterno. Los principios acerca de una dinastía no necesariamente involucran primogenitura, pero esta era una manera de hacerlo comúnmente, que el hijo mayor podía reinar o quien el rey escogiera que reinase. Aunque Adonías, el hijo mayor que le sobrevivía al rey David, esperaba ser rey y estaba apoyado por mucha gente importante en su tiempo, su rival era Salomón. Pero el rey David tenía que decidir quién iba a ser el que iba a tomar el trono. Y él escogió a Salomón, porque el Eterno así le mostró que lo hiciera. A Joahaz lo heredó en el trono el rey Josíahu, aunque él tenía un hermano mayor también que podría haber tomado el trono y fue dado también, fue dado a él. Es posible que esta decisión de darle el lugar es porque, como dice aquí, es posible que esta decisión entre los hijos tome lugar si el primero o el más grande llega a morir. En el caso de Salomón, esto le correspondía a Amnón, y con Jehoahaz era el que Johanan menciona en Primera de Crónicas capítulo 3 verso 15, de lo que nada se dice acerca de la sucesión. Parece ser que puede ser como un tipo de decisión que ya se había hecho. Pero bueno, aquí nos narra acerca de la ascensión al trono. No siempre tiene que ser el primogénito, sino quien el Eterno le muestre al que está como rey, quién va a ser el que va a heredar el trono. Salomón fue ungido rey durante la vida de su padre, como acabamos de leer en Primera de Reyes, capítulo 1 del 32 al 40, quien no murió sino un poco después. Primera de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al 10, viene la muerte de David. De igual manera, Jotam ascendió al trono cuando su padre Osías le vino la lepra, pero no se nos dice que fue ungido una vez. Estas son las únicas dos correinados que menciona la escritura, el de Salomón con David y el de Jotam con Osías. Tanto Salomón como Jotam asumen el poder porque sus padres ya estaban o muy ancianos o enfermos para reinar. Y bueno, eso es lo que dice este libro respecto a la ascensión al trono y los ritos de coronación. Tenemos dos detalladas narrativas de un entronamiento en lo que tiene que ver con el rey Salomón. Primera de Reyes capítulo 1 y también la narrativa que viene en Joás, acerca de Joás, Segunda de Reyes capítulo 2 del 12 al 20. Estas dos situaciones son excepcionales. El ascenso de Salomón fue el último evento en una larga intriga y tomó lugar en la vida, en el tiempo de la vida de su padre, mientras que la ascensión del rey Joás vino a ser como el final de la usurpación de Atalía. Aunque un siglo y medio habían pasado entre estas dos coronaciones, los dos rituales de coronación son muy similares y representan la costumbre tradicional de ese tiempo.
al menos en lo que es la tribu de Judá. Estas dos partes de la ceremonia, primero se tiene que llevar a cabo en el santuario y la segunda en el palacio real. Incluye lo siguiente: investidura con la insignia. No se menciona en el caso de Salomón, pero sí se menciona el ungirlo, el ser aclamado, el llevarlo a sentar al trono y darle la bienvenida por los grandes oficiales, cosa que la bienvenida no se menciona en el caso de Joás. Y esos puntos los podemos ver más adelante. Entonces podemos ver que cuando un rey es ungido, acerca de esto lo vamos a ver la siguiente semana, si el Eterno lo permite, tiene que tener una estructura o un orden, los ritos de coronación. Y todos estos detalles que estamos aprendiendo aquí en Primera de Reyes y con el ascenso de Salomón al trono de la dinastía davídica son sumamente importantes porque nos van a ayudar a poder aprender y entender la narrativa, por ejemplo, que viene en el libro de Apocalipsis. Creo en el capítulo 4 es cuando es la coronación, ocurre la coronación de el Mesías Yeshua. Y esa coronación, de acuerdo a los ritos de coronación, valga la redundancia, está tomando lugar en el santuario celestial. Así como aquí se nos narra que tienen que tomar lugar en el santuario uh, terrenal. En el caso de Salomón, no había sido construido el templo aún, pero después de Salomón vamos a ver que los demás ritos de entronamiento toman lugar en el santuario y se sigue un protocolo tradicional en el entronamiento. Y a través de estas narrativas nos abre el entendimiento para poder entender la explicación de lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el caso del entronamiento de el Mesías y poder de esa manera despejar dudas. ¿Dónde es entronado el Mesías en la narrativa de Apocalipsis? ¿Toma lugar aquí en la tierra o toma lugar en el cielo? Y de esa manera vamos a poder ir deslindando interpretaciones que muchas veces no tenemos fundamento para explicar algo que no entendemos, y nuestra mente puede divagar yéndose sobre cualquier tipo de explicación. Sabemos que en base de 2 o 3 testigos conste todo asunto y necesitamos tener mínimo 2 pasajes que hablen de un tema similar o igual para poder establecer un punto. Si no tenemos esos pasajes, es nada más que una idea que puede sonar bien, pero no la podemos respaldar. Entonces, estos estudios nos van a ayudar a entender cosas que el Apocalipsis se nos hace difícil a veces.